Y vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9. Amén, hermanos. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el poderoso nombre de Jesús. Que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Pueden sentarse, hermano. Entonces dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros ahora. Amén. Eso es, o eso representa la iglesia del Señor. Amén. Lo que nosotros dice que en otro tiempo no éramos pueblo, que en otro tiempo no habíamos, pero que ahora somos pueblo de Dios y que ahora uno, dos, ay, disculpen, hermano. Uno, dos, uno. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia y en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora lo somos. Eso es la iglesia. Un grupo de personas, ¿verdad?, que ha alcanzado misericordia. Un grupo de personas que no éramos del pueblo de Dios, pero ahora venimos a ser parte del pueblo de Dios. El término iglesia viene del griego eklesia, que los griegos usaban esta palabra para referirse a un grupo de personas. Cuando había algún determinada algo que hacer, ¿verdad? Entonces se convocaba a las personas, se convocaba al pueblo, y entonces estas personas se reunían, ¿verdad?, con un propósito. No era una reunión cualquiera, era una reunión con un propósito. Y por lo general, ¿verdad?, esto se le llamaba los convocados. Ahora, ¿cuántos somos convocados aquí? Pero esta no es cualquier convocación, no es cualquier invitación la que nosotros hemos recibido para conformar la iglesia de Dios. Y tampoco no es cualquier misión la que se le ha encomendado a la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, tiene o se reúne con varios propósitos. Exaltar a Dios. Amén. Edificar. La iglesia existe para edificar a los creyentes. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. También debe cumplir el propósito de evangelizar a los perdidos, de llevar el evangelio que nosotros hemos recibido, por medio del cual ahora nosotros somos salvos, también, ¿verdad?, llevarlo a los perdidos. Entonces, la iglesia, decíamos, no tiene, es una convocación, pero una convocación ¿para qué? Para que hemos sido invitados, ¿verdad?, a la cena de las bodas del Cordero.
porque hemos sido invitados para alcanzar salvación, para alcanzar el siglo venidero, para alcanzar las promesas de Dios a través de su palabra. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Miremos lo que dice Efesios 1:23. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ahora Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué? La iglesia. Él, o sea, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? Que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice el versículo, dice ahora Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Cristo dice que es la cabeza de esta iglesia. Y la cabeza de la iglesia que verdaderamente es de Cristo. Ahora, hay diferentes administradores, o hay varios administradores en la iglesia o en la casa de Dios. Lo que ya estuvimos en doctrina, ¿cuáles son esos administradores? Primero, antes, los ancianos. De los ancianos, ¿verdad? Y ahí viene el pastor. De las ancianas viene la esposa del pastor. Luego están los diáconos. Luego hay, según la constitución de Efesios, ¿verdad? Cuando el Señor llamó apóstoles, profetas, y ahora, ¿verdad? Tenemos evangelistas, pastores y maestros administrando, cuidando la iglesia, pero la cabeza de esa iglesia es Cristo. Y debe ser Cristo para ser una iglesia, ¿verdad? Siempre en el propósito, en el fundamento y en el propósito que Dios ha llamado o ha levantado esa iglesia. Porque dice, allá donde leímos, ¿verdad? La lectura inicial, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es cualquier pueblo, es un pueblo que fue adquirido por Dios. ¿Y por qué precio nos adquirió Dios? Por la sangre de su Hijo. Para que anunciéis, mire, el evangelizar, el llevar la palabra, el edificar la iglesia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Mire, la iglesia es lo más valioso en la tierra. Pero ojo, no porque nosotros somos las perlas de gran precio. No porque nosotros somos la primera maravilla del mundo. No. ¿Quién le da valor a la iglesia? Imagínese, la iglesia es un grupo de personas reunidas. Pero usted puede ir a otro lugar, puede ir a clubes, puede ir a asociaciones de personas, ahí también hay personas reunidas. Entonces, ¿qué es lo que le da valor a la iglesia? ¿O qué es lo que hace la diferencia en que la iglesia, para que nosotros digamos que es lo más valioso en la tierra? ¿Qué se imagina usted que podría ser? ¿Alguien?
La iglesia es valiosa porque tiene a Cristo. Mire, en el mundo hay muchas cosas con valor. Por ejemplo, yo puedo tener mi teléfono y yo puedo decir, vendo este teléfono. Hermanos, les vendo este teléfono. El teléfono, por poner un ejemplo nada más, cuesta 3,000 lempiras. Y ninguno de aquí lo compra. Ninguno dice, no, pero que usted no lo compre, no significa de que ese teléfono sigue valiendo 3,000 lempiras, no va a perder su valor. Ahora, la iglesia, hermanos, adquirió valor cuando Cristo se entregó por su iglesia. Ahora, entonces le decía, la iglesia es valiosa porque tiene a Cristo. La iglesia que tiene a Cristo es, mira cómo dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios, o por medio de Cristo, la iglesia tiene su valor. Por medio de la obra de Cristo, y decíamos, si la iglesia que tiene a Cristo, porque no todas las iglesias tienen a Cristo, ¿verdad? Algunas así, hermanos, descaradamente, pues, ni sus títulos, ¿verdad?, honran a Cristo, ni su doctrina honra a Cristo, y algunas se disfrazan con el nombre de Cristo, pero realmente no tienen a Cristo. Entonces, la iglesia que realmente es de Cristo, tiene le decía, es lo más valioso en la tierra. Ese grupo de personas que fue comprada por precio, que fue comprada por la sangre del Cordero, y que ahora se reúne en un lugar determinado. Nosotros como iglesia, las otras iglesias que alrededor del mundo, no vaya a creer usted que nosotros somos la única iglesia salva. Y todo el que le predique que mi iglesia es la única salva, mejor váyase de ahí. Esa es, hermanos, de las herejías más grandes. Pensar que un grupo determinado es el único salvo. Porque hay una iglesia universal. O sea, hay una iglesia. Recordemos que dice que el Señor, ¿verdad?, viene por su iglesia. Entonces muchas o algunas iglesias entran en la discusión, viene por mí, viene por nosotros. Pensamos de que entre más nos esforzamos en hacer cosas que le van a agradar a Dios, entonces eso nos va a hacer más acepto delante del Señor. Que porque nosotros hagamos más cosas para expresar que somos santos, que somos consagrados para el Señor, de que yo quiero hacer más sacrificios que otro para que ser más aceptable delante del Señor, eso es lo que nosotros pensamos. Pero eso no es así. Sacrificios, obediencia, y todo lo que nosotros hagamos, servimos al Señor, cantamos, todo lo que nosotros hagamos, tiene que nacer por amor y por fe. Amén, hermanos. Eso no tiene ninguna diferencia, hermano. Me contaba un hermano que él llegó a cierto lugar a trabajar, y entonces él llegó con una camiseta tipo polo, ¿verdad? Y entonces cuando él, el que lo había contratado, le empezó a preguntar cosas sobre su vida, y él se presentó como cristiano. Dice que no le dijo nada, pero allá al tiempo fueron agarrando confianza, y dice que le dijo que al principio cuando usted me dijo que era cristiano yo no lo creí. Le dice. ¿Por qué? Le dice. Porque lo miré con esa camisa tipo polo. Solo porque él siempre usaba camisa manga larga y de botón. Entonces, por ponerle un pequeño ejemplo, de que hay personas que piensan que así se gana el cielo. De que hay personas que piensan que porque hago esto, me voy a ganar el cielo.
voy a ser más aceptado por Dios. Si todos nos vestimos, todos los varones nos vestimos con manga larga y allá en aquella iglesia no, entonces Dios nos va a tomar más en cuenta a nosotros. No, no es así. Eso tiene que nacer del amor y de la fe. Porque la iglesia, decíamos, fue comprada o tuvo un precio, ¿verdad?, que fue adquirido. Es un pueblo, dice, adquirido por Dios. ¿De qué manera? Por su sangre. ¿Cómo ahora nosotros venimos a ser, cómo ahora nosotros recibimos o que seamos nosotros incluidos ahí, hermano? Imagínese que usted va a comprar no sé qué frutas, se va a comprar unos minimitos ahí, y entonces le toca comprar 5, le ajusta para, ¿cuánto dan ahora? 5 por 20, no recuerdo. Y entonces, pero hay ahí como 100, 200, no sé, pero usted solo agarra 5. Entonces, ahora, ¿qué hace que Dios de aquel montón de personas venga y nos agarre a nosotros? Venga y nos escoja a nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Por qué Dios nos escogió? Porque de seguro era bien inteligente. Porque de seguro tenía muchas cualidades. Porque de seguro tenía algún talento, algún don que ahora el Señor lo necesitaba en la iglesia. ¿Será por eso, no? ¿Por qué eso entonces? Ahí está la respuesta en el pasaje que leímos al principio. Porque simplemente alcanzamos misericordia. Por simple gracia. Porque simplemente la misericordia de Dios nos miró y nos alcanzó. ¿Entendemos eso, hermanos? Y ahora venimos a ser parte de esta institución gloriosa, hermosa, muy valiosa. ¿Por qué? Porque es Cristo el que le da su valor. Porque nos reunimos para adorar, para glorificar el poderoso nombre de nuestro Dios y a Jesucristo, su unigénito Hijo, aquel que dio su vida por nosotros. Amén, hermanos. Yo no escucho ningún amén. Entonces pienso que solo yo vengo a eso. Gloria a Dios. Busquemos ahí Efesios 3:21. Esto es para aquellos, mire, que dicen que no es necesario estar en la iglesia. Amén, hermanos. No, pero no es, me equivoqué de cita, no es eso. Sí es Efesios, pero es 3:8. Efesios 3:8. Amén. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Estas son palabras del apóstol Pablo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que
eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sigue diciendo el 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, mire, estas son palabras del apóstol Pablo. Porque hay muchos que dicen, pero Jesús no tuvo iglesia. Pero los apóstoles andaban de aquí para allá predicando la palabra. Entonces, ¿de dónde se han inventado ahora los pastores que tenemos que estar obligadamente en la iglesia? Que no tenemos que fallar en la iglesia. Pero aquí está diciendo Pablo, él comienza humildemente, ¿verdad? Yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio, o sea, nosotros, los que no éramos del pueblo o no somos del Israel étnico, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, porque el evangelio es un misterio, hermano. Sigue diciendo el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios creó a Adán, no es que Adán y Eva se salieron del control, se le salieron de las manos a Dios. No, ya todo obraba con un propósito en Dios. Y entonces, a través del evangelio, a través de la predicación que ahora nosotros recibimos por el primer trabajo del apóstol Pablo predicando en las primeras iglesias, ¿verdad? Ahora a nosotros ha llegado también el evangelio. Para que, sigue diciendo el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, mire cómo dice, multiforme. ¿Qué es multiforme? Hay muchas formas, podríamos decir que toma, ¿verdad?, la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y mire, como dice, a mí me gusta como dice aquí, a los principados, a las potestades, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, ¿por qué le decía, por qué me gusta esto? Mire, dice que la iglesia, bueno, que de la multiforme, de las muchas formas que Dios usa, de las muchas maneras que Dios tiene, ¿verdad?, para propagar su palabra, el evangelio, dice que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Él tiene muchas maneras de hacerlo. Recordemos que él hablaba por mensajeros, o sea, por ángeles. Amén. El Antiguo Testamento nos habla mucho de eso. Ahora en el Nuevo no miramos muchos ángeles. Él lo hacía a través de los profetas también. Él levantaba profetas, ¿verdad?, para anunciar o hacer saber el propósito de él o qué él pretendía hacer con su pueblo o por medio de su pueblo. Pero de todas esas maneras que Dios tiene, también tiene, recordemos que tiene la creación misma, dice allá en Romanos 1, ¿verdad, hermano? Da testimonio del poder de Dios cuando a través de todas las cosas creadas. Amén. Pero ahora usa la iglesia. Ahora ha levantado a la iglesia. Y mire, y como dice ahí, y dice a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, Dios pudo haber dicho, voy a usar los ángeles, porque los ángeles son santos. Voy a usar los ángeles porque los ángeles no pecan. O voy a crear otros seres más perfectos que los ángeles para que anuncien y lleven las buenas nuevas de salvación, pero no. Él decidió hacerlo o prefirió hacerlo con la iglesia. Porque nosotros en otro tiempo
nosotros, hermano, que no habíamos alcanzado misericordia, que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Ahora hemos alcanzado misericordia, porque ese es el propósito de Dios, hermano, que personas mañosas, pecadoras, hermanos, que fuimos en otro tiempo, ¿verdad? Ahora nos encarguemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es que así es esto, hermano. Y eso nosotros lo tenemos que entender. Porque, mira, hay gente que dice, ¿para qué hubiera la iglesia? Si ahí el fulano era ladrón, el fulano era marero, la otra allá pasaba en una cantina. ¿Para qué hubiera la iglesia yo? Si solo gente perversa, gente que ha sido perversa, hay ahí. Es que ese es el propósito de Dios. Es que con esa razón, o sea, por eso es porque la obra de Él consiste en que de las tinieblas nos llama a la luz. Esa es la razón de esto. Y aunque hermano no anduvo en nada, una vez vino un hermano y decía, yo no tengo vicio, y dije, me voy a convertir. Siempre hay algo, le dije yo, hermano, si poco a poco se fue dando cuenta. Porque ese es un error también, ¿verdad? Ahora dice la palabra que el que más se le perdona, más ama. Pero de igual manera, todos debemos experimentar un arrepentimiento en nuestras vidas. Y entonces, de eso se trata la obra de Cristo, de este tipo de personas está compuesta la iglesia del Señor. Y entonces mencionábamos los principados, potestades en lugares celestiales. O sea, son todos aquellos seres espirituales. Ángeles, ¿verdad? Querubines. Aún, hermanos, las potestades de las tinieblas. Mire, y nosotros, qué bueno que nosotros pensáramos así. Yo quisiera en el Señor que nosotros así pensáramos. Yo les decía la vez pasada que cuando a mí me tocó venir al Evangelio, ¿verdad? Comenzaban a darse unas cosas bien raras y bien feas en el Evangelio, pero yo decía dentro de mí, pero yo voy a tratar de ser un buen cristiano, voy a tratar de hacer la diferencia, que si de algo sirve, pues tal vez aunque siquiera me gano uno viendo de que existen buenos cristianos. Pero lo que yo no me daba cuenta, y luego me di cuenta por medio de las Escrituras, hermanos, es que nuestra vida no solamente a las personas es testimonio, sino, hermanos, en el mundo espiritual también. Hermanos, cuando nosotros verdaderamente nos convertimos a Cristo, cuando nosotros andamos, hermanos, en toda obediencia y haciendo lo que a Dios le agrada, hermanos, eso aún es visto de los ángeles. Aún, hermanos, eso es visto por el mismo Satanás. ¿Y usted por qué cree que nos persigue entonces? No puede ser que se me fue este bolo. No puede ser que se me fue este rockero. No puede ser que se me fue esta que andaba en las barras o bueno. No puede ser. Pero Satanás, hermanos, él se niega. Satanás es como aquellos incrédulos que cuando nosotros le hablamos de Cristo, ¿qué? No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, a mí que nadie me venga hablando de esto, del otro, que aquí, que no sé qué, que allá, si todos somos pecadores. Entonces Satanás ahí está, si yo sé que sos de carne, si yo sé que sos débil, te voy a atacar por tus debilidades, por tu carnalidad, te voy a atacar por aquellas cosas que todavía estás viendo en Facebook. Amén, hermanos. Pero, entonces imagínense, le quiero decir yo hasta dónde alcanza
la bendición de la obra de Dios en nuestras vidas. De que ahora nosotros conformemos su iglesia, la iglesia verdadera. Amén. Porque mire, le decía, de muchas iglesias, hay iglesias, de toda la iglesia que usted se quiere imaginar en todo el mundo, está una sola iglesia. Cuando Cristo dice que viene por su iglesia, y entonces yo le decía, unos empiezan a pelear, es la mía, no es la mía, no. O sea, de todas las iglesias, le decía, de la iglesia universal, Dios va a ser una sola iglesia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque le decía, de muchas iglesias, hay unas iglesias que no realmente tienen a Cristo, que realmente no han entendido que la iglesia fue adquirida por precio de sangre. Y entonces, de todas esas iglesias, no todos dentro de cada iglesia, ¿verdad? Ahora imagínense cada iglesia individual. No todos en esa iglesia tampoco han entendido verdaderamente. O hemos entendido verdaderamente. Entonces, está esa iglesia. Mire, usted y yo aquí estamos conformando la iglesia visible. La gente pasa y ve y dice, vaya, hay una iglesia porque hay un grupo de personas. Pero dentro de esta iglesia, a ver si me entiende, dentro de esta iglesia visible, hay una iglesia invisible. Y esa es la que está conformada con aquellos que verdaderamente entendemos que fuimos comprados por precio de sangre, que hemos sido llamados, que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, de que ahora hemos alcanzado misericordia, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquellos que están sellados por su Espíritu Santo. Mire, el que no está sellado por el Espíritu Santo no es de Cristo. Y ojo, no estoy hablando de hablar en lenguas. Porque el Espíritu Santo sella cuando creemos. El Espíritu Santo viene al creyente cuando cree. El hablar en lenguas es solamente evidencia de que mora el Espíritu Santo en el creyente. Es la evidencia visible, pero no significa de que porque habla en lengua ya está sellado. No, es el que cree. Entonces le decía, esa iglesia, ahora nadie tiene, ¿verdad?, una marca que diga ahí Espíritu Santo en ningún lado. Entonces por eso le decía, la iglesia invisible. Los que cuando Cristo venga van a volar, eso nosotros no lo sabemos. Amén. Yo tengo fe de que voy con el Señor. Amén. Y debemos tener la convicción. ¿Usted ya se cree salvo, hermano? No, no me creo salvo. Creo que Cristo me salvó. Amén. ¿Usted se cree santo, hermano? No, no me creo santo. Creo que Cristo me justifica. Amén. Esa convicción la debemos tener. Para sí mismo trabajar en ella. Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Efesios 1, 11 al 14. Amén. En Él, o sea, en Cristo, ¿verdad? Asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién? Dios, ¿verdad?
a fin de que seamos, mire cómo dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice ahí? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora ve que no le estoy mintiendo. Ahora ve que es la palabra que dice. Entonces dice, ahí el 13 siempre, ¿verdad? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces dice que el Espíritu Santo es las arras. Las arras es la garantía. El que ha recibido el Espíritu Santo tiene la garantía de esa herencia hasta la redención, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, pastor, ¿usted cree que voy yo para el cielo? ¿Tiene la garantía? ¿Tiene el sello? ¿Tiene el Espíritu Santo? Si no, no le garantizo nada. Si no, no le podemos prometer nada. Esa es la garantía. O sea, eso es lo que nos da la seguridad de que realmente, hermanos, somos de Cristo. Que realmente conformamos la iglesia de Cristo. No solamente llegamos, sino que también conformamos, que también somos parte, que también somos contados, como le decía, de esa iglesia. Recordemos que los ángeles, los principados, es ese mundo espiritual, hermano. Recordemos que ahí somos bien conocidos. Aunque aquí con el hermano nos queramos escapar, aquí con el hermano nos queramos esconder, aquí le queremos hacer creer lo que nosotros queramos o lo que podamos, pero, hermanos, ese mundo espiritual, ahí somos bien conocidos. Por eso decía el apóstol Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos. Ante el mundo, hermanos, podemos ser cualquier pelagato. Ante el mundo, hermanos, ¿y ese apellido dónde salió vos? Pero allá en el mundo espiritual, hermano, allá nos conocen muy bien. Delante de los ojos del Señor. Hermanos, dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cómo los conoce? Imagínense que, y así me voy a quedar con imaginarlo, ¿verdad? Imagínense que yo tuviera un ganado y que otro hermano tuviera otro por allá. ¿Cómo voy a conocer yo a mis, ya nos dijo vacas al hermano? ¿Cómo conocería cada quien a su ganado? Por el sello, ¿verdad? Porque les ponen un sello. Entonces, el Señor, claro, en el Señor a todo es espiritual. En el Señor para nosotros es invisible. Pero para el Señor, hermanos, se da en Apocalipsis, cuando dice que viene tribulación, hermanos, y es enviada juicio, dice, sobre toda la vegetación del planeta. Y entonces dice que no toque a los que tienen el sello. Ahora ve cuán importante es que nosotros, hermanos, busquemos estar sellados, busquemos tener la garantía. Y eso es solamente a través del Espíritu Santo. Eso es solamente tomando la decisión, ok, ya estoy yendo a la iglesia, gloria a Dios, pero también quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Pero también quiero conformar
aquella iglesia que no solamente se ve ahí físicamente, sino que esa iglesia que también se ve espiritualmente. Amén, hermano, ¿me entiende eso? ¿Seguro? Porque tenemos que entender muy bien esto. Y entonces esta iglesia es linaje escogido. ¿Se acuerdan nosotros de dónde descendemos? Estuvimos viendo la enseñanza la vez pasada. ¿De dónde? ¿De quién? De Adán, ¿verdad? Y Adán dice allá en Lucas que es hijo de quién. Entonces por eso dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mira cómo dice, real sacerdocio. Un sacerdote, hermanos, todos deberíamos tener una labor sacerdotal, no solo el pastor. Todos deberíamos tener, hermanos, una responsabilidad sacerdotal, no solo el pastor, hermano. Quizás el pastor va a ir un poco más adelantado, pero todos deberíamos, hermanos, tener esa labor y esa responsabilidad sacerdotal. Nación santa, ese pueblo apartado de todo mal y de toda inmundicia, hermanos, para el Señor, sabiendo de que somos adquiridos por Dios, sabiendo de que para que ahora nosotros participemos de todas esas cosas, para que usted venga a la iglesia y sienta la presencia de Dios, para que usted venga a la iglesia y sienta gozo en su corazón. ¿Cuántos sentimos gozo en el corazón? Pero es que a veces pareciera que me dan ganas de preguntarle, hermano, vino a la fuerza hoy, hermano. ¿Quién lo trajo a la fuerza? Porque a veces no queremos ni cantar, ni decir amén. Entonces, bueno, pero hoy sí, estuvimos gozosos, ¿verdad? Amén. Y entonces, que nosotros experimentemos, le decía, ese gozo en el corazón, sintamos, experimentemos la presencia de Dios, el toque de Dios, ese refrigerio de Dios, para que nosotros nos vayamos alegres de la iglesia. Bueno, tenemos que ir alegres de la iglesia, amén. Aunque nos peleamos con el hermano en la tarde, pero venimos y lo encontramos aquí, tenemos que irlos alegres, amén. Amén. Entonces, todo eso, hermano, todo eso se pagó un precio. Todo eso es posible por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y todo lo demás, toda la obra de Cristo que nos ayuda a apartarnos de mal, a apartarnos de pecado, a obedecerle, la obra de su Espíritu Santo, ¿verdad? Si cuando nos sana, cuando nos redarguye, cuando nos enseña, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, ahora es posible por esa sangre que fue derramada en la cruz. Todas aquellas cosas que cuando nosotros decimos, Señor, te fallé, y aún tú así me perdonas. Señor, te fallé, pero aún tu mano no se ha apartado de mí. Señor, te fallé. Señor, me faltó la fe, pero aún tú así me diste lo que yo esperaba. Señor, pensé que ya no iba a ser posible, pensé que no era tu voluntad, pensé que nunca me ibas a permitir, pero aún cuando yo perdí la fe, lo hiciste, Señor. ¿Cómo es posible todo eso? Por medio de esa misma sangre que se derramó en la cruz. Es que nosotros a veces, hermanos, como iglesia, no sabemos lo que representa esto. O sea, si usted lee su Biblia, fíjese que hay unos que quisieran vivir como el Antiguo Testamento, pero hermanos, Dios nos libre. Hermanos, dice que ahí que el que pecaba le tocaba morir irremisiblemente. Así era la cosa, hermano. ¿Sí?
¿Cuál que mire, pastor, ayúdeme a orar, me voy a levantar de nuevo? ¿Cuál? Le toca morir. Que, hermanos, aquí el hermano le prestamos algo y no se lo devolvimos. Hermanos, allá dice que era ojo por ojo y diente por diente. Si le mataba el asno al hermano, tenía que y todavía recompensar con la quinta parte, o sea, el 20% del valor de aquello. Y aquí no le pagamos ni lo que le agarramos al hermano y ahora lo demás, peor lo demás. Entonces yo le decía, algunos pareciera que quisieran vivir allá, pero no, hermanos, eso era tremendo. Allá, hermanos, solo se escuchaba juicio, juicio, juicio y juicio y juicio. Aquí se nos anuncia de un juicio, pero se nos da las buenas nuevas, se nos da la buena noticia de que hay esperanza, de que hay salvación, que hemos sido llamados, ¿verdad?, e incluidos en un plan de salvación eterna. Ahora el juicio es para los que no reciban esto. Ahora el juicio es para los que no crean en esto. Y la mayor parte del trabajo, hermanos, ya la hizo Cristo. Entonces, por eso le decía, como iglesia a veces no entendemos qué significa esto. Como iglesia no entendemos el valor de esto. Como iglesia no mostramos gratitud con todo lo que ya Cristo hizo y la oportunidad que nos da. Y todavía quisiéramos más bien que el Señor pues nos siguiera dando o que nosotros seguir viviendo a nuestras anchas, a nuestros antojos, a nuestros deleites, en nuestras pasiones, y que el Señor no diga nada. Y que el Señor me acepte. Eso quisiéramos a veces. Le decía porque no hemos entendido, porque no mostramos todavía gratitud verdaderamente como deberíamos hacerlo. Pero esta es la iglesia, hermano. Esta es la iglesia. Y la iglesia, hermanos, Satanás ha intentado destruirla. Hermanos, por siglos. Satanás ha intentado, hermanos. Recuerda la iglesia bien bonita del libro de los Hechos, donde dice que todos, hermanos, compartían los unos para los otros, los que tenían bienes y riquezas las vendían, y lo que obtenían, dice que la llevaban a aquel lugar donde estaban reunidos todos los cristianos, y compartían para las necesidades de todos. ¿Se acuerda? Hermanos, esa iglesia, hermanos, comenzó a ser perseguida y comenzó todos los creyentes, hermanos, asesinados, lo que podían escapar, escapaban y fueron esparcidos. Y nos remontamos a la historia, ¿cuántos, hermanos? ¿Cuánto podríamos hablar? Pero, ¿sabe qué? La iglesia siempre ha salido victoriosa. Porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían sobre ella. Esto también fue por esa sangre que se derramó, por el sacrificio de Cristo. Y la iglesia otra vez está en peligro. Mira, no nos andan poniendo armas, no nos andan quemando vivos, pero la iglesia está siendo perseguida. ¿Sabe cómo? A través de nuestros instrumentos favoritos, o a través de, ahora yo no estoy diciendo ni le estoy prohibiendo a nadie, ¿verdad? Porque todas las cosas, si se saben usar de la manera correcta, son útiles, son de bendición. Pero a través, hermanos, de las redes sociales, usted ve ahora
poca gente edificando y mucha gente atacando a una iglesia a otra, unos predicadores a otros. Hermanos, todos esos movimientos apóstatas que tanta destrucción traen, hermano, o han traído a la iglesia, toda esa generación, hermanos, de movimientos apostólicos y proféticos que no son nada más que personas, hermanos, queriendo levantar perfiles o creyéndose no sé qué, hermanos, pero carentes realmente de un conocimiento verdadero de la palabra, y sin la mínima intención de dar a conocer la palabra de Dios o de predicar la palabra de Dios, sino que estar hablando, hermanos, cosas, como dice la Escritura, huecas, hermanos, sin fundamentos, llevando a la gente a la perdición y solamente tratando de conforme a su corazón, dice la Escritura, ¿verdad? Que hablan, predican y conforme a las concupiscencias de las personas, ellos amontonan a la gente para hablar y decir cosas conforme a sus concupiscencias. Entonces, todo eso, hermano, le decía, se ha convertido en una amenaza para la iglesia. Y entonces la iglesia, ¿verdad? Nuevamente, hermanos, por todas estas cosas que se están dando, ¿verdad? Hermanos, la iglesia va a comenzar a ser perseguida nuevamente. La iglesia, hermanos, va a querer ser censurada. Se le va a querer poner un alto a las iglesias. Pero, bueno, ahí en Mateo 16, 18 es donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero tenemos la palabra de Dios, por la cual sabemos que la iglesia, hermanos, sí, claro, y aún más cuando Cristo venga, hermanos, la iglesia, hermanos, va a salir victoriosa. Y entonces, si nosotros, hermanos, realmente queremos participar de esa victoria de Cristo, queremos estar, hermanos, un día, como decían los hermanos, pues, en aquel lugar glorioso, alabando, glorificando al Señor, hermanos, sigamos formando parte de su iglesia, sigamos formando parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, cielo y tierra pasarán, dice la Escritura, pero menos aquel que hace la voluntad del Padre. Solo los que, hermanos, hacemos la voluntad de Dios por medio de su palabra, vamos a poder salir victoriosos. Estamos hablando de últimos tiempos, hermano, pero vivamos como que estamos en últimos tiempos. Estamos predicando de últimos tiempos, pero realmente tengamos nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, conscientes de que estamos en últimos tiempos. Póngase de pie y vamos a orar en esta noche.